Hola amigos del ajedrez, curso gratis entrenando con Capablanca la defensa Lasker. Dicen que la adversidad tiene una forma de endurecer a una persona y la mera supervivencia es un objetivo mucho más modesto que la victoria. Un jugador no puede sobrevivir 10 años sin perder contra los mejores jugadores del mundo sin ser uno de los mejores defensores de todos los tiempos. Capablanca hizo lo imposible cuando sobrevivió a una posición desesperada tras otra o se enfrentó a un ataque feroz tras otro. Desde el final del torneo de San Petersburgo en 1914 hasta Nueva York en 1924, donde la ley de promedios finalmente lo alcanzó y perdió contra Reti. La asombrosa adaptabilidad cambiante de Capablanca bajo presión confundía continuamente a los oponentes y le permitía sobrevivir a las posiciones más terribles. Sorprendido o bajo ataque, era virtualmente imposible de conseguir debido a sus habilidades de cálculo. Ver, por ejemplo, el ataque Marshall en la Española y las partidas contra Janowski. Su superioridad inigualable en los finales le permitió salvar las situaciones más espantosas contra Rubinstein y Flohr. No importaba lo mal que se pusiera. De alguna manera, Capa siempre encontraba una manera de capear la tormenta. En este vídeo, uno tiene la extraña sensación de que el cielo azul ya estaba allí antes de que aparecieran las nubes de tormenta y que el cielo seguía allí cuando las nubes desaparecieron. Esta partida entre Marshall y Capablanca, jugada en Nueva York en 1909, comenzó con los siguientes movimientos: D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, alfil E7, E3, caballo E4. ¿Es esto lógico? Las negras mueven su caballo 2 veces en la apertura, algo que desde el inicio siempre nos dicen que no. No debe ser así. Aunque yo bien recuerdo que el consejo era no mover la misma pieza más de 2 veces. En este caso se ha movido 2 veces. En realidad lo mueven una vez más antes de terminar el desarrollo. Hay una lógica extraña en la variante Lasker del gambito de dama. La principal preocupación de las negras en el gambito de dama declinado es el hecho de que permanecen apretadas durante mucho tiempo. Al jugarla a Lasker, las negras obtienen cambios más fáciles, aunque a costa de tiempo y de mejora de la estructura de peones de las blancas. Este es el orden de movimiento exacto en el gambito declinado Lasker. ¿Cierto o no? La respuesta a esta pregunta plantea: es un precursor del orden de movimiento moderno que normalmente se juega es el siguiente: en lugar de caballo E4, jugar directamente primero el enroque, después caballo F3, H6. Este movimiento es importante porque en realidad después el rey puede tener en su momento la casilla H7, alfil H4, caballo E4, alfil por E7, dama por E7, torre C1, C6, alfil D3, caballo por C3, torre por C3, D por C4, alfil por C4, caballo D7. Enroque B6, alfil D3, C5, alfil E4 y torre B8, como se presentó en una partida entre Cragny y Kasparov en Las Palmas 1996. No hay duda de que la ventaja reside en las manos mejor desarrolladas de las blancas, pero convertir eso en una victoria
es otra cuestión. Por lo tanto, Capablanca había jugado primeramente caballo E4, alfil por E7, dama por E7, alfil D3. Las blancas también pueden recapturar con una pieza en C3 jugando primeramente la torre a C1. Y después, en lugar de capturar con el peón, lo hacen con esta pieza pesada. Alfil D3, caballo por C3, B por C3. De todas formas, Marshall estaría contento en el sentido de que ha abierto la columna B, además de eso, reforzar su centro con el peón de B que ha pasado a C3. Caballo D7, caballo F3, enroque, dama C2 y H6. Aquí vemos la importancia de intercalar en el momento determinado, cuando vimos lo de enroque, el movimiento H6, porque ahora, después de dama C2, el peón de H7 está atacado aquí en esta posición y tienen que perder un tiempo avanzándolo, mientras que en aquella línea que vimos, H6 forzaba al alfil a perder un tiempo hacia H4 y el peón estaría en H6 y en este momento le correspondería a las negras el turno. Ahora, sin embargo, es el blanco el que juega con enroque y C5. Las blancas están ligeramente mejor después de el cambio D por C4, alfil por C4, B6, E4, C5, D5, E por D5, alfil por D5, torre B8 y C4, principalmente debido a que este molesto alfil está colocado y bien situado en D5 y cualquier cambio en esa casilla permitiría un peón pasado apoyado en D5. Por lo tanto, de todas formas, las negras jugaron C5, torre de F a E1. Probablemente era más preciso incluir primero el cambio de peones C por D5 y ahora E por D5. Torre de F a E1. Ahora Capablanca jugó D por C4. Un buen movimiento. ¿Por qué poner un signo de exclamación a una jugada bastante obvia? Las negras simplemente liberan su posición, un concepto que no es nada del otro mundo. El signo de exclamación se refiere al momento en que se realizó la jugada, no a la jugada en sí. D por C4 puede parecer obvio para el lector y el ajedrecista moderno, pero en el año 1909 se consideraba excéntrico abandonar el centro de peones. Capablanca comprendió intuitivamente el concepto hipermoderno. Un gran centro de peones también puede convertirse en un lastre en el futuro si se le va debilitando en los flancos. La jugada mecánica siguiente, B6, es dudosa debido al cambio C por D5, E por D5 y E4, que abre la partida a favor de las blancas. De ahí que el negro jugó D por C4, alfil por C4 y B6, preparándose nuevamente para completar su desarrollo. Dama E4. Hay jugadores y comentaristas que no están de acuerdo con este movimiento. Marshall era bueno en lo que hacía, pero a veces lo que hacía no era tan bueno. Por lo general, Marshall no pierde tiempo en transferir su dama al flanco del rey con la esperanza de lanzar un ataque. El problema es que no se está seguro de qué planea exactamente para su dama una vez que llegue allí. La posición de las negras en el flanco del rey parece bastante sólida y no hay una manera fácil de comenzar un ataque. Un jugador más posicional probablemente habría optado por la más simple y fuerte jugada de avanzar el peón a E4.
estableciendo así el centro de peones. Pero Marshall quería debilitar el enroque del contrario y trasladar su dama al ala del rey para crear amenazas que en realidad son bastante fatuas. Torre B8, alfil D3, caballo F6. Con un movimiento sencillo, las blancas se ven en la necesidad de huir con su dama y el negro ha jugado su caballo hacia el centro, defendiendo correctamente su enroque, una posición estándar clásica de este tipo de estructuras en el ala del rey. Dama F4, alfil B7, E4, torre de F a D8, torre a D1 y torre B a C8. Torre E3, dudosa jugada. Un gran coraje combinado con un mal juicio dan lugar a una unión infeliz. Marshall alimenta el ataque ficticio con otra pieza, pero la continuación de la partida muestra que claramente pasó por alto o subestimó la fuerza del feroz contraataque de Capablanca. No pueden las blancas producir un asalto peligroso en el ala del rey por medio del avance E5 y después de caballo D5, dama E4. A esto podríamos responder: el problema es que después de la sencilla jugada G6 no hay una buena manera de cubrir la casilla C3, ya que las negras amenazan con descubrir la dama, o mejor dicho, el caballo atacando la dama de E4. Y esta ahora está expuesta al alfil de B7, por lo que habría que regresar a G4, caballo por C3, alfil por G6, F por G6, dama por G6 jaque, dama G7, dama por E6 jaque, rey H8 y torre D3. Y ahora C por D4 es sencillamente poco sólida para las blancas. Ahora la jugada caballo H4 se enfrenta a la réplica caballo E2 jaque, jugando sobre la última fila o la primera fila de las blancas, quienes deben jugar ahora rey H1 y tras caballo F4 la posición de las blancas es completamente desesperada. Por lo tanto, torre E3 era una jugada dudosa y no E5, que tampoco era buena. C por D4, C por D4 y torre C3. Existe el siguiente principio: contraataque en el centro cuando se ataca por el ala. Eso es un principio muy importante. Las blancas respondieron aquí con alfil B1. ¿Qué pasa si las blancas se vuelven locas con el avance agresivo o aparentemente agresivo de G4? En este caso, las negras se vuelven locas también con G5, que forzando la victoria o la captura del peón de E4, o bien obligando a las blancas a un dudoso sacrificio de pieza en G5. Por ejemplo, caballo por G5 es un error debido a torre por D4, y si caballo F3, entonces caballo D5, dama B8 jaque y torre C8. Es bastante horrible esto realmente para las blancas. Por lo tanto, alfil B1 siguió G5. ¿Qué piensa usted de esta jugada realizada por Capablanca? A todos nos enseñaron a no remeter con movimientos de peón alrededor de nuestro rey, pero aquí vemos a Capablanca haciendo justamente eso. Este movimiento de Capablanca fue una jugada bien pensada que fuerza la ganancia de material. Marshall jugó aquí caballo por G5. Debe arriesgarse, ya que la retirada de la dama a la casilla G3 sería un error, puesto que falla debido a torre por E3, F por E3 y caballo por E4, ya que las blancas carecen de compensación por el peón perdido. Y mucho peor hubiera sido dama E5 debido a caballo G4 con ataque a la dama
y a la torre de E3. Por lo tanto, es prácticamente forzado caballo por G5, torre por E3 y dama por E3. Esta es la mejor continuación. Marshall evita la trampa siguiente, F por E3, debido a caballo H5, obligando a las blancas a entrar en un final con solo 2 peones por su pieza, después de dama por F7 jaque, dama por F7, caballo por F7 y rey por F7, un final completamente perdedor. Por lo tanto, Marshall al menos encuentra la mejor continuación. Capablanca responde con el buen movimiento de caballo G4 y ahora dama G3, dama por G5, H4, dama G7, dama C7. Tal vez Marshall había visto hasta aquí y pensó que estaba recuperando material. Sin embargo, no es así. Las negras tienen 2 métodos para conservar sus ganancias materiales. Encuentre uno de ellos al menos. El otro lo veremos en la partida. Así que aquí detenga el vídeo y trate de encontrar una o 2 respuestas mejores. Capablanca jugó torre por D4. Sin embargo, la computadora dice que contra dama C7, dama F6 es aún más fuerte. Espero que usted haya encontrado una de esas 2 jugadas. En la partida, torre por D4, dama B8 jaque, rey H7, E5. ¿Deberían las negras aquí rendirse ante este jaque a la descubierta y la amenaza de la torre? Pues detenga aquí el vídeo y encuentre nuevamente la respuesta de Capablanca, que no se rindió, por lo tanto siguió la partida con alfil E4. Todo está bajo control. Las piezas de Capablanca flotan sobre la corriente de la posición, fluyendo, bloqueando y defendiendo con una gracia fluida y yendo a donde éste las lleve. La mejor respuesta de las blancas es torre por D4, alfil por B1, dama por A7, caballo por E5, torre F4. Después de torre F4 parece que las blancas han salido bien paradas de las complicaciones, pero como dice un viejo refrán, no creas todo lo que ves. El sorprendente siguiente movimiento de Capablanca revela que en realidad son las blancas las que deben proteger a su rey. Centralización como venganza. Así fue como Miguel Ángel imaginó a David cuando todos los demás solo veían mármol frío y sin forma. La jugada siguiente, dama por B6, es un grave error debido al jaque caballo F3 que gana la torre de D4. Pero después de torre F4, detenga el vídeo y encuentre la respuesta que realizó aquí Capablanca. Este jugó alfil E4. Buenísima jugada. El alfil, empapado de poder, mira con avidez a G2 con los ojos enamorados de un adolescente. La iniciativa de las blancas ha llegado a su fin y se desvanece rápidamente como un sueño vívido al despertar. Las blancas respondieron con G3. El alfil es inmune. Después de torre por E4, detenga aquí el vídeo y encuentre la continuación ganadora. Las negras vencen por la siguiente vía: caballo F3 jaque, rey F1. Se dará cuenta que si el rey va a H1, sigue un jaque mate en 2 movimientos, comenzando con dama 1 jaque, se cubre con la torre y mate. O de lo contrario, si rey F1, entonces un ataque doble con el caballo, ataque a la torre y jaque al rey. Por lo tanto, había que defender el mate en G2 con G3, caballo F3 jaque y rey G2. Buena jugada. Marshall encuentra la única. ¿Por qué razón? En caso de jugar rey F1, se consigue un mate en 5 movimientos.
detenga aquí el vídeo y encuentre esa secuencia ganadora, que evidentemente la hubiera realizado Capablanca. Ese orden de jugada sería dama A1 jaque, rey G2, dama G1 jaque, rey H3, dama H2 jaque, rey G4, caballo E5 jaque, rey H5 y alfil G6 mate. Bello, ¿verdad? Siguiendo con rey G2, F5. Toma una decisión después de F5. ¿Deberían las blancas cambiar las damas y luego tomar el caballo de F3? Detenga el vídeo y dé la respuesta. Eso en realidad es una trampa, ya lo veremos. Sin embargo, aquí en este momento la jugada caballo por H4, también jaque a la descubierta y doble, era muy fuerte. Pero tras F5, las negras jugaron dama por B6, lo mejor. Marcha evita la trampa diabólica que usted seguramente habrá encontrado aquí después de la captura dama por G7, rey por G7, torre por F3, H5, A3, B5, ya que las blancas están en subsvan y obligadas a soltar, a abandonar su torre a la deriva. Por lo tanto, Marchal, calculando ese detalle, jugó dama por B6, a lo que siguió caballo por H4 jaque, doble a la descubierta, rey H2, caballo F3 jaque y torre por F3. Marchal se defiende nuevamente de lo mejor, de la mejor manera. Las blancas no durarían mucho después de regresar nuevamente con el rey a G2, debido a caballo G5 jaque. Marchal opone la máxima resistencia al entregar material para intentar desterrar a los dos espíritus errantes que atormentan a su rey, con torre por F3. A lo que siguió alfil por F3 y dama por E6. Las negras siguen perdiendo peones, mientras la sangre resuma de sus heridas. Solo le quedan dos. El final es tan ilegible como los enemigos que se acercan tras una nube de humo en el campo de batalla, y no los aburriré con líneas largas y complicadas. ¿Cuál es la esencia de la posición? Discernamos las peculiaridades de la misma. Las negras deben, sobre todo, evitar el jaque perpetuo. 2. Las negras deben organizar un ataque al rey blanco sin entrar en el aspecto número 1 del jaque perpetuo. Y 3. Al mismo tiempo, las negras también deben detener la marea de peones blancas en su búsqueda de la dama. Conclusión: hacer malabarismo con las tres tareas y ganar será casi imposible, pero Capablanca se las arregla para lograrlo. Y continuó con alfil E4. Las negras no pueden esperar todo el día porque las blancas están ocupadas o estarán ocupadas avanzando su peón de A, y juegan ahora F3, un buen movimiento. Ahora el alfil negro carece de anclaje, tiene que ponerse en una posición mala. Alfil D3, dama D5, dama B2 jaque, un buen jaque que es respondido con rey G1. La otra jugada sería un grave error, ir con el rey a H3 debido a alfil F1 jaque, rey H4 y dama H2 mate. Por lo tanto, rey G1 pone más dificultades a las negras, quienes continuaron con alfil B1 y A4. O de lo contrario, una jugada errónea sería en este momento dama D7 debido a dama G7, ya que de repente tanto G3 como A2 están colgados simultáneamente. Las blancas tendrían que cambiar las damas para salvar un peón y llegar a un final sin esperanza, un factor clave a favor de las negras. Si la partida llega a la posición el peón H y el alfil contra el único rey de las blancas, las negras ganan, ya que su alfil está
en el color correcto de la casilla de coronación. Un detalle que debemos tener siempre en cuenta en cualquier tipo de finales similares. Por lo tanto, avanzó su peón a A4, dama A1 jaque. Amenaza con un descubierto asesino en E4 para ganar la dama. Dama B7 jaque, rey G6, dama B6 jaque y rey H5. Buena jugada. El rey negro busca refugio en un pequeño y acogedor rincón en H5. Es notable la frecuencia con la que Capablanca jugó con sus reyes puestos, pero logró evitar el mate y el jaque perpetuo. Además de esta, nos vienen a la mente sus partidas contra Janowski y Lasker, que fueron también obras defensivas. Rey H2, alfil A2. Buenísima jugada. Jugadas como esta son la razón por las que se le apodó la máquina de ajedrez. Capablanca inventa un método informático para evitar futuros jaques perpetuos. Marcha sigue resistiéndose, pero Capablanca estaba acostumbrado a un nivel de precisión al que Marcha no estaba acostumbrado él mismo en lo más mínimo. Siguió dama B5 y rey G6. Buena jugada. El objetivo de su movimiento 44, que fue alfil A2. Ahora los jaques en E8 están cubiertos por un bloqueo del alfil en F7. Por lo tanto, las blancas no le quedan más que avanzar su peón a A5, dama D4, dama C6 jaque, dama F6, dama E8 jaque, dama F7, dama A4 y dama E6. Marcha continuó con su peón a A6. El peón de A sigue avanzando como un tronco a la deriva en un río tranquilo. Debemos encontrar un método para llegar al rey de Marcha antes de que el peón se corone o nos ate por completo. ¿Cómo llevaría a cabo el ataque de las negras? Detenga aquí el vídeo. Aquí en realidad continuó Capablanca con dama de 2 jaque y rey H3. La retirada del rey a G1 es respondido con alfil D5, que conduce a lo mismo. Nótese que a las blancas se les niega incluso un solo jaque en un tablero completamente abierto. Por lo tanto, aquí el alfil está bien ubicado. Defiende la posible promoción en A8 al tiempo que ataca el peón de F3. Siguió al rey H3 la jugada nuevamente alfil D5, A7. Las blancas están a punto de coronar, pero las negras no les importa este detalle. El mate tiene prioridad. Detenga el vídeo y encuentre la respuesta de Capablanca que hizo abandonar a su adversario. Esa jugada definitiva fue alfil por F3. El rey blanco, con la misma mirada baja, se rinde a su destino. No hay una buena defensa contra dama G2 jaque y dama H2 mate. Una vez más, todos los jaques de la dama blanca están cubiertos en un tablero completamente despejado. Observe que todas las casillas de posible jaque están cubiertas por las piezas de Capablanca. Una partida sobrenatural como esta deja una huella indeleble en nuestra conciencia colectiva del ajedrez. He llegado a la triste conclusión de que mi cerebro está mal equipado y es demasiado pequeño para comprender la magnitud de semejante partida. Espero que este encuentro le haya sido de utilidad, lo hayan disfrutado y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!